Gloria a Dios, hermanos, es tiempo de empezar con este servicio de oración, hermano, así que le voy a pedir que aliste su mentalidad, ¿verdad? Sus emociones, y vamos a gozarnos esta tarde, hermanos, amén. Así que todos de pie, hermanos, todos de pie, vamos a entonar un himno hermoso: estar por Cristo firmes, amén. La firmeza, hermanos, cántenla, vívala y compártanla, amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Santo, una vez más por este día que nos has prestado, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor. Gracias por tu paciencia contra nosotros, Señor. Tu misericordia contra nosotros, Padre Santo, que no merecemos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pido que bendigas el resto de este día, Padre Santo. Te pido que protejas al pastor, Señor, que no está aquí, Señor, a la hermana Gina, Padre Santo. Que bendigas el resto de este servicio, Señor, todo lo que va a ser hecho en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así de pie, hermano, vamos a entonar el himno Avívanos, Señor, ¿verdad? Avívanos, Señor. Es hermoso este bonito mensaje tiene, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Avívanos, Señor. Gloria a Dios. Con
hermanos, seguimos adelante y tenemos tiempo de una lectura bíblica, hermanos. Nuestro hermano Mario, ¿verdad?, va a dirigir en esto. Así que prepárese y permanezca de pie un poquito más, hermano. Amén. Prepare su Biblia. Amén, hermanos. Abra su Biblia, por favor, al libro de Primera de Juan. Primera de Juan 4, por favor. Y vamos a leer solamente 8 versículos, empezando con versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1 al 8. Primera de Juan 4, versículo 1 al 8. Si usted lo encontró, dígame, hermanos. Y en el 8 nos unimos todos juntos, por favor. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos conoce, el que no conoce a Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todos juntos del 8, hermanos, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Sea bienvenido a la casa de Dios una vez más. Miércoles, ¿verdad?, mitad de semana. Y yo sé que cansados por el trabajo, ¿verdad?, pero es una bendición poder estar en la casa de Dios, hermanos, venir a recibir, ¿verdad?, palabra de Dios. Y bienvenidos a los hermanos Tamés, que ya volvieron, ¿verdad?, de Hawái, ¿verdad? Se quemaron, se nota que se quemaron los hermanos, ¿verdad? Se le nota más al hermano, ¿verdad?, porque es más blanco, ¿verdad? La gloria es que se gozaron los hermanos allá. Y a ver cómo viene el pastor, amén. ¿Sabe el pastor cómo? Ya no lo vamos a conocer al pastor, ¿verdad? Pero es una bendición que estén los hermanos ya aquí de regreso. Vamos a gozarnos en esta tarde, hermanos, a recibir bendición en la casa de Dios. Vamos a cantar, bueno, no vamos a cantar porque no tenemos música, ¿verdad? Vamos a saludarnos uno al otro, salúdese uno al otro ahí, hermanos. Hágase la bienvenida, salúdese uno al otro y sea bienvenido a la casa de Dios. Después de que usted salude, puede tomar su lugar, hermanos. Y vamos a tener tiempo de anuncios. Vamos a tener tiempo de anuncios. La escuela dominical, hermanos, no se olvide, la meta es de 50, alcanzar esa meta de 50. Esta semana, ¿verdad?, hemos estado bajos de la meta, muy abajo, pero usted haga su parte, ¿verdad? Usted venga, invite a alguien, no deje de venir, no deje de perderse esa bendición de poder estar aquí en la escuela dominical y aprender más de la palabra de Dios. Nuestra meta es de 50, hermano, no se olvide, para alcanzar esa meta nuevamente en este año. Antes de que termine el año va a volver a alcanzar, si Dios quiere, si Dios lo permite. También, hermano, no se olvide, los martes ya cambiamos el horario de ir a visitar. Lo movimos nomás media hora más para atrás, ¿verdad?, a las 7. Queremos salir, ¿verdad?, un poquito más temprano. El día de ayer nos fue bien, gracias a Dios. Terminamos ya una sección que ya no nos quedaban muchas calles ahí, ya la terminamos. Ya para el siguiente martes, siguiente semana vamos a empezar otra sección más. Y así nos vamos ahí, ya nomás quedan como 3 secciones, hermanos. Entonces, grandes pues, ya otras pequeñitas ahí que fácilmente las podremos terminar. Pero no se pierda la bendición, hermanos, a las 7 cada martes. Ya cuando cambie el tiempo, pues ya estaremos cambiando el horario también y el día. También el día de trabajo, hermanos, el sábado a las 8 de la mañana está programado el día de trabajo. Ya 2 semanas lo hemos cancelado, pero propóngase, hermanos, de venir este sábado a las 8 de la mañana. Vamos a estar poniendo ladrillo ahí. Y me habló el Señor, el que nos vino a enseñar, ¿verdad? Me habló el día de ayer, el que nos vino a enseñar el ladrillo, y dice, pues, pasé otra vez por ahí, como que no le han hecho nada. Digo, no, pues que no hemos podido, ¿verdad? Pero a lo mejor ya estás desesperado por la herramienta, como Él nos prestó la herramienta, una poca de herramientas, o hay que echarle ganas, hermanos, para terminar el proyecto y poder entregar esa herramienta para atrás. No se olvide, el sábado a las 8 de la mañana, hermanos, día de trabajo.
No se olvide estar orando por el pastor, la hermana Gina, ¿verdad? Que se quedaron unos días más allá en Hawái, ¿verdad? En esa preciosa isla ya de vacaciones. O ya no sé si usted ya recibió una postal, pero nosotros ya recibimos una postal de allá de Hawái, ¿verdad? Que nos mandó el pastor. Gracias al hermano por ese detalle. Sigan orando por ellos, hermanos, para que Dios los traiga con bien. El día 10 regresan ellos, parece ser, ¿verdad? El día 10 regresan, estarán de vuelta. Y los jóvenes, el Youth Rally, hermanos, en amarillo, ahí el viernes 17 de septiembre, hasta el siguiente, no este viernes que viene, pero el siguiente viernes ya los jóvenes estarán yendo a ese Youth Rally en amarillo. No se olvide eso. Las hermanas ese mismo día, femenil, también a las 7 de la tarde aquí. No se olvide eso, hermanas, ya apúntenlo en su calendario también, para que no se pierda esa bendición, hermanos. A las 7, las hermanas ese viernes también aquí, hermanos. Clases de instituto, hermanos, empieza el día jueves 30 de septiembre, va a ser un jueves a las 7:30, la clase va a durar 1 hora o un poquito más de hora para poder terminarlo antes de Navidad. Ese es el propósito que tiene el pastor, ¿verdad? De terminar esa clase. Y para que se animen más, ¿verdad? Ahí está la lista, ya vi unos nombres allá apuntados, pero para que se anime más, le voy a dar el título del tema de la clase. Va a estar interesante, hermano, va a ser como una película, ¿verdad? Ángeles y demonios, ese es el título del tema. Eso va a estar interesante, hermano, no se pierda la bendición de venir a aprender sobre ese tema. Apúntese, si no se ha apuntado, apúntese, y solamente son $10, ¿verdad? Para el material nada más, para que usted agarre su libro o el material que nosotros vayamos a usar, cada uno vaya a usar, pero no se pierda la bendición, hermanos, de venir a terminar esa clase también, empezarla y terminarla. Y de los misioneros, hermanos, estamos apoyando a la familia, estamos apoyando y estamos orando por la familia Rebolledo Martínez. Ellos son misioneros allá a Veracruz, ¿verdad? Ellos son misioneros de Veracruz, y los nombres de él, a ver quién se acuerda, o quién es. Efraín, ¿verdad? Abigail. Amén. ¿Quién más? Ahí están los nombres, hermanos. Nínive, Esther y Nínive. Esther es la niña y me imagino que el niño es Nínive. Ellos son misioneros a Tamoya, Veracruz. Hay que estar orando por ellos por nombre, hermanos, esta semana, para que Dios los siga ayudando y bendiciendo a los hermanos. Y hablando de misiones, hermanos, ustedes ya saben el reporte que se ha dado esta semana de 1,625 de este mes de agosto. Ya el pastor está dando el reporte cuando llegue, ¿verdad? De lo que entraron este mes. Pero gracias a Dios que se ha levantado cada mes, hermanos, más de lo que se ha prometido. Es una bendición, ¿verdad? Y ya a lo mejor al rato estaremos hablando de qué más misioneros estaremos apoyando. Es una bendición poder apoyar a los misioneros y poder ser una ayuda también para ellos, hermanos. No se olvide su promesa de fe, y verá que Dios va a seguir bendiciendo, hermano. También, hermanos, hoy es noche de oración, ¿verdad? Y no queremos pasar por alto eso. Hay mucha necesidad, hermanos. Ustedes saben, hay mucha gente enferma, muchos familiares que están enfermos, ¿verdad? Y hay que seguir orando por ellos. Por la mamá del pastor, ¿verdad? Que va a ser operada el día 20, primeramente Dios, el día 20 de este. Ayer tuvo su cita para esos exámenes que le iban a hacer, hay que estar orando para que todo haya salido bien y pueda estar ya lista para la operación. Pueda ser operada prontamente, ¿verdad? Para que ella pueda recuperarse y orar, hermanos, porque la operación es riesgosa, hay que estar orando por ella para que todo salga bien. Y por el pastor y la hermana Gina, su regreso. Por el pastor Carrizales y su esposa allá en Houston también, por el compañero de nuestro hermano de trabajo allá, nuestro hermano Márquez también, que está también grave, ¿verdad, hermano? Todavía está bastante enfermo en el hospital. Por la familia de la hermana Robles también, los familiares de ella que estuvimos orando por ellos también, hermanos, para que siga haciendo la obra de Dios en ellos también. Por Leticia Torres también, ¿verdad? Por el hijo de nuestra hermana Anita Herrera, Edgar Herrera también, que estuvimos orando por él también. Hay que estar orando también por ellos, hermanos, para que Dios los siga ayudando y bendiciendo. Yo no sé, ¿alguien más tenga una petición en esta tarde, hermana Ibarra? ¿No sabe cómo se llama el señor, hermana? Morales. Está orando por las peticiones también.
¿Alguien más, hermana Montes? Amén. Gloria a Dios, vea que ya María se está sintiendo mejor y ojalá que Dios quiera que también trabaje en su corazón, vea, y que cuando ya salga de todo esto venga a agradecerle a Dios, vea, porque Dios es el que hace todo posible, hermanos. ¿Alguien más, hermanos, que una petición delante de Dios, hermana María? Del Paso. Okay. Amén. Ya el hermano Jorge bien contento, hermano. Amén, gloria a Dios. Voy a cambiar pañales, hermano. Amén. Amén. Hermano Márquez. Eso, hermano Aaron. Amén. Hermano Antonio. ¿Quiere, hermano? Sobrino. ¿Cómo se llama él, hermano? Arturo. Amén. ¿Alguien más, hermano? Hermana María. Amén. También por mi yerno, que también va a ser operado, hermano Ibarra. Amén. Hermano, ¿alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Bueno. Hermana Cruz. Amén. Amén. Hermano Francisco. No. Antes. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay nadie más, hermanos, entonces estaremos orando al final del servicio por estas peticiones. Y así le dejamos el tiempo también a nuestro hermano para seguir adelante con el programa, hermano Montes. Gloria a Dios, hermanos. Ahorita me asustó el hermano Mario, ¿verdad? Cuando dijo de demonio, ¿verdad? Y iba a decir, Ave María purísima, sin pecado concebido. Así decían, ¿verdad? Pero, ¿verdad, hermano? Ese era un tiempo cuando, pues yo no creía en el diablo, hermano. Yo estaba, ¿verdad? Estaba de tiro destrozado. Estaba de tiro destrozadísimo. Pero Dios es bueno y nos rescató, ¿verdad? Nos amó y aquí estamos. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Mejor el programa, hermano, que está. Vamos a tener tiempo, hermanos, ¿verdad? De testimonios, ¿verdad? Si alguien está agradecido con Dios, hermanos, su corazón, muéstrenlo, ¿verdad? Delante de la congregación de los hermanos y sabe que Dios es bueno con nosotros y Él nunca nos deja. Amén. Así que, jóvenes, señoritas, ¿verdad? Hermanos, hermanas, si usted tiene un testimonio, ahorita es el momento. Sí, hermanos, hermanas. Hermano Antonio, no. Sí, hermano, levantó la mano. Sí.
De pie, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Amén. Y Dios nos bendice en muchas áreas, hermano. Usted nomás piense poquito y ese es el que nos presta todas las cosas. La vida, ¿verdad? La salud, las fuerzas. Sí, hermana. Marques, por favor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén, hermano. Amén, hermana. Gloria a Dios por el testimonio de nuestra hermana, su salud, ¿verdad, hermano? Que todos sabemos la lucha que tuvo la hermana, ¿verdad? Y buen tiempo, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que Dios es bueno, ¿verdad? Y no nos deja eso. ¿Alguien más, hermanos? Otro testimonio, hermanos. Alguien más, por favor, hermanos. No se quede con su palabra, hermanos. ¿Sí, hermano Jorge? Amén. Amén. Gloria a Dios. El mejor lugar, hermano, ¿verdad? La casa de Dios, hermanos. Qué bendición. ¿Alguien más, hermanos? Uno más, ¿verdad? El tiempo agarra, hermanos. Uno más. Bueno, hermano, uno más. Si no hay uno más, hermanos, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con este programa y lo voy a invitar, hermanos, pues todos de pie, hermanos, todos de sus pies vamos a entonar 319, el himno Dulce Comunión. Amén. Cántelo lo mejor que pueda, hermano, porque le canta a su Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dulce Comunión. Gloria a Dios. Libre,
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir directamente, hermano, al mensaje. Por parte de nuestro hermano, nuestro mensajero, hermano Quintero. Y le voy a pedir, hermano, que esté bien atento a la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Les voy a rogar que abran sus Biblias al libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Sobre ese par de versículos, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando y buscando lo que el Señor quiere, apoyándonos para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro Padre Celestial, ante ti estamos, Señor. Y queremos, Padre, rogarte en este momento que seas tú con nosotros, Padre. Estamos queriendo adentrarnos en un pasaje que tiene mucha enseñanza, mucha más quizás de las que cualquier hombre puede enseñar. Es terreno sagrado. Pero queremos pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que esté en cada uno de nosotros y especialmente en mí, Señor, para compartir con mis hermanos y aprender y ver todo lo que hay involucrado aquí en este pasaje. Ayúdanos, Señor, y ayúdame principalmente a mí, no solamente a exponer, sino que esto sea una verdad en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, porque esta obra es tuya, como vamos a ver en este pasaje. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es todo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Le he puesto como título al mensaje la santidad como consecuencia de la obra de Cristo. Y antes, a manera de introducción, quiero que recordemos un poco la carta de Filipenses. Hemos estado escuchando un poco a través de los mensajes de nuestro hermano Mario la carta de Filipenses. Y una de las palabras, una palabra que más se repite en esta carta es la palabra gozo. Es una carta conocida como la carta del gozo. Pero muchas veces cuando pensamos en la carta de Filipenses pensamos que es el gozo de los filipenses, de los hermanos de Filipos. Pero si leemos bien la carta, esta carta describe el gozo de Pablo. Y si pensamos un poco por qué está gozoso Pablo, podemos empezar en el capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él está pensando en los hermanos y le da gracias a Dios cuando piensa en ellos. La obra que está haciendo el Señor en los hermanos de Filipos es suficiente aliciente para él sentir gozo y darle gracias al Señor. Y él dice, siempre en todo el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y por qué está dándole gracias al Señor? Por la obra que el Señor está haciendo en los hermanos de Filipos. Dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y una vez más Pablo está no solamente dando gracias, sino está descansando, no en los hermanos de Filipo y lo que ellos puedan hacer, sino está descansando en la obra del Señor. Y lo podemos ver en el versículo 6, muchas veces usamos ese versículo, pero vamos a ponerlo en el contexto que está escrito, que está ahí. Dice el versículo 6, 1:6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el gozo del Señor es por lo que está haciendo en ellos. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo está en una prisión escribiendo esta carta. Y dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nos vamos a dar cuenta entonces que Pablo le está dando gracias al Señor por los hermanos de Filipos, pero por lo que el Señor está haciendo en ellos, y aparte sigue descansando en el Señor por lo que Él está haciendo con los hermanos, y por una parte Él mismo se está poniendo, vamos a decir así, al nivel de los hermanos de Filipos, porque en el versículo 7, como acabamos de leer, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo también necesita de la gracia del Señor, y Pablo también está siendo transformado y está siendo utilizado por el Señor. Entonces, es una carta del gozo, pero insisto, es el gozo que siente Pablo por lo que el Señor está haciendo en Pablo y en los hermanos de Filipo. Otra parte importante de decir es que esta iglesia es una iglesia muy querida por Pablo, tal vez es la iglesia más querida, vamos a decir, aunque tal vez no quede el término, pues es la iglesia preferida, aunque no es así, pero es muy querida, está en el corazón de Pablo. Y también Pablo está en el corazón de los hermanos de Filipos. Al final de la carta vamos a encontrar cómo Pablo se despide de ellos y le da las gracias porque muchas veces él ha recibido ayuda de los filipenses, cuando la necesitaba y cuando no la necesitaba quizás, pero él agradece y dice, siempre he recibido de ustedes ayuda. Entonces, hay una parte, hay un amor de parte de la iglesia y de parte de Pablo que es recíproco, ¿no? Esta iglesia también ha sido obediente a las enseñanzas del apóstol. Y en el versículo 12, el que acabamos de leer, bueno, hay otros pasajes, pero este dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces, ellos estaban pendientes de la enseñanza de Pablo y se habían puesto esta palabra obedecido en el original, quiere decir ponerse por abajo de, es decir, ellos estaban bajo la autoridad de Pablo. Entonces, no era difícil para ellos obedecer a las enseñanzas de Pablo. Entonces, era una iglesia que era obediente. Y desde cuando escribió la carta ha pasado más de 10 años quizás cuando Pablo fundó la iglesia, pero todavía el recuerdo y la relación sigue siendo muy grande entre ellos. Ahora, era una iglesia madura, vamos a pensar, una iglesia que había crecido, pero no era una iglesia que estaba exenta de problemas. Muchas veces nos vamos con la idea de que era la iglesia del gozo y que todo estaba bien. Pero leyendo un poco, y ahorita vamos a ver algunos versículos, no era totalmente cierto que no hubiese problemas. No hay una iglesia que no tenga problemas y que no tenga problemas que tratar y que solventar y que salir adelante. Entonces, vamos a, por ejemplo, al versículo 1.27 de Pablo para poder tener una idea de cuál es el principal problema que hay. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En la iglesia estaban teniendo un problema de falta de unidad. Y hay otros varios versículos. Vamos a ir a 2.24, ahí mismo en nuestra carta, estamos viendo la carta. Capítulo 2, versículo 24. 2 del 2 al 4, perdónenme. 2 del 2 al 4. Capítulo 2, versículo 2 al 4. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está recalcando, no pone ese versículo nomás solamente por ponerlo,
está queriendo mostrar algo, unánime sintiendo una misma cosa. 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez más, podemos ver que hay un problema de unidad y que eso también lleva a ciertas peleas entre hermanos. Específicamente en el capítulo 4, ya al final de la carta, Pablo les está diciendo a los hermanos: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, ya aquí el apóstol está poniendo nombres propios y está diciéndole a los hermanos, al hermano fiel: asimismo te ruego a ti, hermano fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, hay un problema ahí. 2:14 también lo podemos encontrar para terminar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y si ustedes quieren, en el 3:14 al 16, en el capítulo 4 del 1 al 2, está poniendo el problema. Está mostrándolo. Tal vez no sea tan grande como en la iglesia de Corinto, que había un problema que era bastante fuerte, bastante grande, escandaloso. Aquí no. Pero Pablo no escribe esta carta con el fin de arreglar problemas serios, pero de todas maneras está viendo que hay problemas y está mostrando entonces la manera en cómo solucionarlos. Está poniendo no solamente la solución, sino un antídoto, vamos a decirlo así, y ahorita lo vamos a ver, contra estos problemas de división que puede haber. ¿Cuál es la solución? Y ahorita lo vamos a ver. Un poco más adelante, en el capítulo 1, Pablo está expresando cómo él, estando en la cárcel, estando preso, siente gozo por lo que el Señor está haciendo, pero además les está diciendo a los hermanos: quiero que sepáis, en el versículo 12 del capítulo 1, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no está pidiendo: oren por mí porque aquí no me dan de comer y hace frío y qué feos son estos soldados. No, Pablo está viendo más adelante lo que el Señor está haciendo y está diciendo: en vez de estar yo aquí sufriendo, el Señor ha usado esto y el Evangelio ha ido más adelante. Dice en el 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él estaba preso donde habían soldados romanos, y todos esos soldados romanos, imagino que estaban todos los días escuchando el Evangelio, todos los días escuchando a Pablo predicar. Entonces esos hombres estaban escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Y si ustedes van al final de la carta, Pablo dice: todos los santos, en el 22 del capítulo 4, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y César está en mayúscula. Entonces, los guardias del César, que estaban en la guardia pretoriana, ya habían muchos que se habían convertido porque habían estado escuchando a Pablo. Y Pablo ve eso y les dice: yo estoy gozoso por lo que han hecho en ustedes el Señor y por lo que está haciendo también aquí alrededor. Entonces él da gracias por todo, por la obra de Cristo, por todos ellos. Y en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, dice respecto en el saludo a los hermanos de Filipos: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo no deja de darle gracias al Señor y de mostrarle a los filipenses, y de paso enseñarnos a nosotros, que la obra que está haciendo el Señor a través de Pablo y de los filipenses es una obra que es de Jesucristo y de nadie más, y que permite a los de Filipos y a Pablo y a otros ser partícipes de esa obra. Esa es una parte importante. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto. ¿Qué quiere decir ese por tanto? Ese por tanto es como: entonces
o a causa de esto, en consecuencia de esto. Todo esto que Pablo nos pone al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 2, dice, por tanto, entonces dice, si todo esto es verdad, todo esto que estoy escribiendo es verdad en las vidas de ustedes, filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, una consolación que Él tiene, si algún consuelo de amor, Él está en una cárcel pero está siendo consolado por el amor de Cristo, si alguna comunión del Espíritu, Él tiene una comunión con el Espíritu Santo y estás gozando todo esto. Si algún afecto entrañable, ese afecto que tiene hacia los demás, si alguna misericordia, la misericordia de Dios hacia eso. Entonces Él les dice, si esto hay en ustedes, en el versículo 2 del capítulo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces, si esto yo lo estoy viviendo y si ustedes filipenses también lo están viviendo, entonces yo me voy a gozar más. Completen ese gozo en mí. Pero fíjense una vez más, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Desde aquí ya está poniéndole un tratamiento y un antídoto a los problemas de división. No se trata de llevarse bien unos con otros. Se trata de que hay alguien que hizo lo posible para que la gente se lleve bien en una iglesia, en la iglesia, de Filipos, de Éfeso, de cualquier lado, incluidos nosotros. Entonces, nos dice, llévense bien porque tenemos que portarnos bien y tenemos que ser buenos y ser buenas personas. No, no está diciendo eso. Está diciendo, si Cristo es algo para ustedes, como lo es para mí, entonces debemos llevarnos bien. ¿Verdad? Amén. Eso es el principio. Entonces, es una vez más la obra del Señor. Y en el 13, el que ya leímos, si eso es verdad, entonces la parte práctica, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y continúa diciendo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces no se trata de que quita de todo y dáselo a los demás. No, no está diciendo esto. Está diciendo, así como tú ves tus cosas importantes, ve también las de los demás importantes. Esa es una enseñanza enorme, ¿verdad? Entonces, ahora, no solamente está enseñando eso, sino que les recuerda a los filipenses lo que hizo Cristo. Si vamos más adelante, en el versículo 5, capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Pablo no es porque él lo haya generado, porque él es el apóstol y fue escogido del Señor. No fue solamente eso. Claro que todo eso es verdad. Pero Pablo tenía un sentimiento que venía de alguien más. Y en el versículo 5 está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí pasa a describirlo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo a través de la inspiración del Espíritu Santo aquí? Está diciendo en el versículo 6, Cristo es Dios, con toda su gloria y su divinidad. Y siendo eso que Él era, no estimó, lo puso, dejó esa divinidad a un lado. No es que se haya separado de ella y la haya quitado y se convirtió en hombre, sino que aparte de su persona divina, también toma esa humanidad, y no solamente la toma, sino que viene aquí entre nosotros, y Pablo usa la palabra, se humilló, toda la divinidad para estar aquí abajo en la tierra con nosotros. Pero no solamente se humilló hasta ahí, sino todavía más abajo.
porque dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, no se trata de lo que hagan los filipenses, no se trata de lo que hace Pablo, sino que Pablo nos lleva a lo que es el generador, el motor no solamente de la unidad en la iglesia, sino el motor de lo que nos debe nosotros llevar a ser como un creyente debe ser, y es la obra de Cristo en la cruz. Esto, hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y en los siguientes versículos está la exaltación. Lo vamos a leer y al final lo vamos otra vez a tomar. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, aquí vemos ya a Pablo cómo pone su gozo y qué es lo que lo mueve a él, y que eso que lo mueve a él es lo que debe mover a los filipenses, lo debe seguir moviendo a él y nos debe mover a nosotros. ¿Y qué es? El Evangelio, la obra de Cristo. Y no solamente es la obra de Cristo en la cruz, es su vida perfecta, su muerte en la cruz, y luego cuando el Señor lo exalta, lo saca de la tumba y lo lleva al cielo donde Él está reinando ahora. Entonces, si eso es verdad, continuamos y ya vamos al texto que hemos leído. Si eso es verdad, entonces en el 12 una vez más hay la palabra por tanto. Entonces, todo eso es verdad, por tanto. Pero quiero que hagamos algo que tal vez desde el punto de vista de un sermón hermenéutico, vamos a decirlo, desde el punto de vista de un sermón, no es usual. Normalmente tomamos un pasaje y luego buscamos una aplicación, una ilustración para aplicarlo. Pero esta vez quiero hacer lo contrario. Quiero poner una ilustración primero, con la idea de que cuando leamos el pasaje y lo empecemos a exponer, algunas cosas caigan en nuestra mente y en nuestro corazón con ayuda de esta ilustración. Una ilustración nunca, jamás va a ser igual a un pasaje o a una enseñanza bíblica, pero nos puede ayudar a entender un poco más de facilidad. Entonces, les voy a pedir que usemos nuestra imaginación, por favor. Vamos a imaginar que en nuestra condición perdida, como estábamos, enfermos y perdidos, un día viene un hombre y nos ve, te ve, eso es individual, y me ve a cada uno de nosotros. Y nos dice, te voy a regalar una casa. Oh, sí, te voy a regalar una casa. No creo eso, ¿no? Él dice, sí. Y va y muestra la casa y te da las llaves. Esa casa es tuya. Y aquí en adelante es tuya. Ok. Y yo ocupo esa casa. Cuando ese hombre me vio en la calle, yo estaba enfermo y sin un centavo, perdido. Y aún así me dio esa casa. Entonces yo habito esa casa, vamos a pensar. Tú llegas a esa casa, es una casa bonita. Pero antes de que él se vaya, cuando te mostró la casa, te dice, solamente quiero una cosa. Es tuya, es incondicional, es tuya. Solamente quiero una cosa. Te pido una cosa, que la mantengas limpia, en orden, la mantengas bonita. ¿Ok? Está bien, fácil. Y se va. Y días después, el polvo empieza a acumularse. Yo no puedo comprar nada, no tengo nada para comprar lo que se necesita para limpiar esa casa. Y viene el hombre que me regala la casa. ¿Cómo estás? Bien. Y me dice, yo sé que estás enfermo, estás terminal, a punto de morir. Y sé que no tienes nada para mantener esa casa.
Entonces, tengo un medicamento que te va a servir y te va a dar el ánimo que necesitas para hacerlo. Aquí está, tienen una dotación para, ¿qué te gusta? 6 meses, para 6 meses de medicamento. Y aparte, aquí está todo lo que necesitas para mantener tu casa. Un trapero, escoba, cepillos, detergente, líquidos, todo lo que se usa para limpiar una casa. Ahí está. Ahora la pregunta que quiero que nos contestemos es, ¿qué nos impide mantener esa casa limpia? Aparentemente, nada. Nos lo dieron todo. Ok. Vamos a mantener esa ilustración en nuestra mente a la medida que leemos el pasaje y lo... Versículo 12, capítulo 2, 12 y 13 voy a volver a leer ahora sí para que analicemos este pasaje. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchos estudiosos están de acuerdo en que tal vez este es el pasaje más importante en la Escritura que nos enseña o que nos ayuda a entender la santificación, el proceso de santificación. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi presencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué santificación si la palabra que viene ahí es salvación? Bueno, si nosotros vamos a la Escritura y vemos cómo la Escritura usa la palabra salvación, hay 3 aspectos que la salvación describe. El primero de ellos es lo que nosotros conocemos como redención o salvación, cuando el Señor nos dio vida, nos salvó, nos infundió vida en nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos generalmente y más fácilmente como salvación. Si vamos Filipenses, vamos un libro atrás, por favor, al capítulo 2, Efesios 2, del 5 al 8. Esa palabra salvación en las versiones antiguas se habla de sanación. En las versiones ya modernas se conoce como salvación o sanación. Entonces, vamos al 2.5, por favor. Voy a leer desde el 1, pero es el 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se acuerdan en la ilustración cómo estábamos nosotros? Estábamos descritos así, perdidos, muertos, no enfermos, muy enfermos, no, estábamos muertos, es lo que el Señor dice aquí. 5. El 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la salvación, ¿no? Si otro versículo, 2 de Timoteo 1:9, unos libros adelante. Segunda de Timoteo, perdónme. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y si quieren ir unas páginas más adelante, Tito 3:5. Desde el 4 leo,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Ese tal vez es el más conocido y el principal uso de la palabra salvación. ¿Qué más conocemos? Quizás. Pero hay otro aspecto de nuestra vida cristiana en donde la palabra salvación es usado. Y lo podemos ver en Romanos 8, 28 y 29. Tal vez con ese para no tardarnos mucho más tiempo aquí. Romanos 8. 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo y de la Escritura que hemos estado aprendiendo en la escuela dominical? Ese proceso se llama santificación. Está transformándonos. Él está en el negocio de transformar hombres que estaban muertos, hombres y mujeres que estaban muertos, y que por su poder los está levantando y los está transformando cada vez más como Cristo. Porque un día nosotros vamos a estar con Cristo. Entonces necesitamos parecernos a Cristo, porque cuando estemos ante Él, el Señor va a acabar esa obra y ya vamos a conocer al Señor y vamos a ser semejantes a Él. Entonces ese proceso se conoce como santificación. Ahora, el otro aspecto está involucrado en el futuro, esa salvación en el futuro. Y vamos a ir a Romanos 5, 9, vamos a unos capítulos atrás. Romanos 5, 9 y 10, porque aquí está involucrado eso. Vamos a leer desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí podemos ver el aspecto de la salvación inicial. Ahora en el 9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira del Señor en el futuro. Entonces, es un proceso que empieza con nuestra salvación, continúa con nuestra santificación y luego continúa después con nuestra glorificación. Y esa cadena la encontramos en Romanos 8, ¿se acuerdan? 8, 29, dice, ya lo leímos, pero dice, porque a los que antes conoció, 1, también los predestinó, 2, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego la tercera, y a los que predestinó, a estos también llamó, 4, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó también glorificó. Aquí no estamos siendo glorificados, un día vamos a ser glorificados. Entonces, continúa, esos son los 3 aspectos entonces de la salvación, y que es importante que los tomemos en cuenta, que los conozcamos y sepamos que ya la salvación fue hecha por el Señor y que ahora el proceso de santificación es un proceso donde el Espíritu Santo y su palabra está trabajando y el Señor nos permite ser parte de ese proceso. Y a eso se refiere Pablo cuando está hablando a los filipenses. Y por último, que ese proceso continúa y un día se va a completar entonces en una salvación futura en el cielo. Y dice Romanos 5:9 que nos va a salvar de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. ¿Quién nos va a salvar de la ira de Dios? Dios mismo. Dios mismo nos va a salvar de su propia ira. Wow, eso es interesante, ¿no? Dios mismo nos va a salvar de su propia ira. Y eso es algo que necesitamos entonces entender y volver
a la carta de Filipenses para continuar con esto. Entonces, ocupaos de vuestra salvación. Ese ocupaos de vuestra salvación lo podemos decir, ocúpense de su santificación. Tomando en cuenta que todo lo que Pablo les expuso a los filipenses es una obra del Señor, y es una obra del Señor en la cruz, y es una obra que nos motiva para seguir adelante. Ahora, esa palabra ocupaos es háganlo, ¿verdad? Pero en el idioma original tiene una característica que la hace especial. En la traducción en el griego quiere decir suscitar, producir. Es algo que produce. Si vamos a Romanos 4:15, tal vez veamos otro pasaje, Romanos 4:15, donde podamos ver más o menos un ejemplo de qué es de esta característica especial. Vamos a leer desde el 13. Estamos buscando la característica que tiene esta palabra ocupaos en este pasaje. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahora atención al 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dice, la ley produce ira. Si alguien está confiando en la ley para salvación, ¿qué es lo que va a producir al final? Ira. La ley produce en el interior ira, porque no es para eso que la ley era. Entonces, esa palabra de producir es esa característica que Pablo quiere que nosotros veamos aquí. Entonces, ese ocupaos no es háganlo con su mejor esfuerzo, es háganlo porque hay algo que ya ocurrió en ustedes, que es lo que debe producir entonces ese ocuparse de su santidad. Aquellas personas que hablan inglés tal vez puedan entender cuando dicen work out, pero yo no puedo work out si no hay algo que haya ocurrido primero, que es work in, que yo esté vivo para hacer ejercicio y salir a hacerlo. Es más o menos esa idea. Es algo que los filipenses y Pablo y nosotros ya hemos recibido, y entonces tenemos el motor para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, para ocuparnos de nuestra salvación. Es algo así como hacerla efectiva, hacerla producir lo que debe producir. Es fácil entender cuando alguien dice, si del cielo te caen limones, pues ponte a hacer limonada, ¿verdad? El que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. ¿Sí podemos entender eso? Es fácil de entender. Pues aquí también en nuestra santificación necesitamos entender que no es algo que nosotros hagamos con nuestro mejor esfuerzo. Es algo que vamos a hacer porque alguien más puso eso. Alguien te dio una casa cuando estabas viviendo en la calle, y alguien te dio la salud para poderla mantener limpia, y alguien te dio todo lo que necesitamos para mantenerla limpia. Entonces, ¿qué nos impide limpiar esa casa? Nada nos debe impedir. Es igual con nuestra salvación. Cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, no lo voy a hacer yo porque lo tengo que hacer o me están mirando. Es que Cristo ya lo hizo por mí, pagó por mí, me dio todo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacerlo, hazlo. Buscar al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Hacerlo. Cristo ha hecho lo más importante. Y ahora yo tengo que poner en práctica su poder y entonces participar en ese proceso de la salvación. Ahora, esa palabra ocupaos es un verbo que es un imperativo. Entendemos un imperativo
Un imperativo es cuando yo le digo a mi hijo, hey, Santi, saca la basura. No es, si quieres, saca la basura, por favor. No, es, saca la basura, es un imperativo. Aquí hay un imperativo. Ocupaos, es lo que nosotros debemos hacer, y los filipenses, ocupaos. Pero necesitamos también entender y ver que los verbos tienen, es un poco de gramática, ustedes se van a acordar, y si no se acuerdan lo vamos a aprender. Hay un verbo que es indicativo y hay un verbo que es imperativo. El indicativo es que alguien ya lo hizo, y el imperativo es hazlo. En la Escritura no hay imperativos de parte de Dios sin que a Él lo haya hecho primero. El Señor vino y vivió la vida perfecta. Él es nuestro ejemplo para seguir. Él vino y dejó huellas y nosotros seguimos huellas, como está escrito en Pedro. Entonces, ese ocupaos es un imperativo, y a veces no nos gustan los imperativos. Es levántate y trabaja. Oh, qué feo. No, pero el Señor ya lo hizo primero y nos dio el poder para hacerlo. Entonces, para nosotros debe ser un placer hacerlo, porque tenemos una casa nueva y tenemos todo, entonces, para mantenerla limpia, ordenada y bella. Entonces, esto es interesante. Cada cosa que hay en la Escritura que se nos pide que hagamos es algo que ya el Señor hizo por nosotros. Y podemos entonces continuar con esta obra. Ahora, recordemos que el Señor lo hizo por Pablo, Pablo lo hizo también con la ayuda del Señor, y le dijo a los filipenses que lo hiciera también con la ayuda del Señor, y para nosotros también está ese imperativo y esa gran motivación que hay para que lo hagamos. Vamos a 1 de Timoteo 1:12, por favor. 1 de Timoteo, si no me he equivocado. Dice Pablo en 1 de Timoteo 1:12, gracias doy al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, fíjense esta descripción, veamos. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Pablo se quiere asegurar de que las cosas que él hace no es porque él sea bueno, capaz, sino porque alguien más, el Señor, lo hizo y lo tomó por fiel. Él no era fiel porque ya vemos lo que él hacía, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero el Señor lo puso por fiel. Y vamos a decir, él se lo creyó y tomó ese poder y fue fiel al Señor con su ayuda y con su poder. Y además dice, y es para ejemplo de todos los que habrían de creer. Es importante esto, hermano, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo porque queremos hacerlo y tenemos nuestro mejor esfuerzo, y yo quiero ser espiritual para que los demás me vean, porque yo puedo solo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero esa tentación es bastante grande en mí. Más cuando tengo la oportunidad de pararme y compartir algo así. Hay un pastor, es un evangelista, Paul Washer, que dice, ¿saben qué? Preparar un mensaje es bien fácil, pero vivirlo, yo puedo decir que lo vivo, pero ¿saben qué? Pregúntenle a mi esposa si es verdad. Hay una tentación grande. Y si no somos conscientes de esa tentación,
podemos caer en ella muy fácil y empezar a hacer cosas en nuestras propias fuerzas, como yo crea en mi mejor esfuerzo, o autoengañándome y queriendo engañar a los demás. Pablo se está asegurando que los demás sepan que no es por su fuerza, es por la fuerza del Señor y es por algo que el Señor ya ha hecho. Ocupaos, poner en práctica el poder dado por el Espíritu Santo. Ahora, la santificación empieza cuando el creyente recibe salvación, cuando es redimido y es liberado del poder del pecado. Entonces esa libertad ya nos permite hacer algo que antes nunca podíamos hacer, que es escoger lo que es correcto. Antes escogíamos la que nos parecía bien o lo que nos gustaba, pero ahora por el poder y por el perdón del Señor podemos hacer lo que antes no podíamos ni queríamos. Ahora, cuando recibimos salvación no se recibe autonomía. La palabra nomia es ley, no es mi propia ley, lo que yo decida, ni tampoco recibo independencia. Necesitamos recibir ese poder, pero nunca apartarnos de lo que la enseñanza de la Escritura tiene para nosotros, porque la obra es del Señor, no es de nadie más, no es de Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, es del Señor. Y necesitamos continuar recibiendo ese mismo poder del Espíritu Santo para continuar ese proceso de santificación hasta el día que muramos. Entonces no es de un día, no es por un momento. Pablo quiere que los filipenses no olviden que es un proceso personal. Si analizamos un poco al principio de la carta a los filipenses, Pablo habla de lo que Dios está haciendo en los filipenses, lo que está haciendo en él, es a toda la iglesia, pero en el capítulo 2, versículo 12, lo baja y ya se lo pone a cada persona, y es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es de salvación de todos, es cada uno de nosotros. Esto es un proceso personal. En la iglesia donde estamos todos juntos, pero es un proceso que vivimos cada uno de nosotros. Y ese proceso lo vamos a ver ahorita al final, si hay tiempo. Es un proceso donde todo se une y entonces fortalecemos a la iglesia. Va a la iglesia, pero no es de toda la iglesia. No, todos vamos a ser santificados. Sí, todos debemos estar en un proceso, pero es un proceso donde cada uno debe ponerse bajo, así como los filipenses, a ser obedientes al Señor y ponerse entonces bajo el Espíritu Santo y permitir ser transformados. Ahora, volvamos a nuestro texto. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Al finalizar el versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. ¿Qué es eso? Mucha gente dice: hay que tenerle miedo a Dios. Sí, hay que tenerle miedo a Dios, claro que sí. Pero tal vez ya lo hemos dicho antes, pero es un temor saludable. Es un temor como el que tiene un niño cuando se acerca a su papá. Tiene la confianza de acercarse a su papá, o tenían la confianza, ahora ya no. Pero originalmente un niño se acerca a su papá con la confianza de que es su papá y lo va a ayudar, lo va a proteger, le va a dar lo que necesita. Pero también sabe que si un día se porta mal, le van a dar unas nalgadas. Entonces, son las dos cosas, temor y temblor. Ahora, ¿por qué debemos tener temor y temblor? Necesitamos ir a la Escritura y ver de dónde nos sacó el Señor. ¿Quién es Él? ¿Quiénes éramos nosotros? Y cómo Él, ver a Cristo mismo, que siendo Él divino, teniendo toda su gloria, siendo el Rey de Reyes, compartiendo todo eso, su divinidad, de pronto se baja para salvarnos. Pero decíamos que Dios lo exaltó. ¿Se acuerdan? En versículo 9 al 11 del capítulo 2 dice: por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa palabra Señor para nosotros dice, no, pues el Señor es como alguien importante, no le damos, no es, en el idioma inglés es la palabra Lord, que es el rey. El Señor es el rey, es el dueño. Entonces, si es algo que el rey está pidiendo, creo que debemos sentir temor si no lo hacemos. Y esa es la actitud que Pablo les está diciendo que tengan, con temor y temblor. Y el versículo 13 explica el por qué. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Algo que olvidé en la ilustración y ahorita me estoy dando cuenta, es que cuando el Señor me da la casa y yo veo que tengo una casa nueva, yo le pregunto a Él, ¿de dónde sacó usted la casa? Y Él me dice, mira, esa casa costó la vida de mi hijo. Y lo olvidé, era importante. No cambia esto de todas maneras. No lo cambia el significado de lo que enseña la Escritura, porque la ilustración nunca va a ser tan completa como la Escritura. Pero si vuelvo a la ilustración y yo digo, a ver, este Señor me dio esta casa, me dio todo, y aparte le costó la vida de su hijo, creo que tengo suficiente aliciente para mantenerla limpia. Pues ahora cuando leemos este versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, entonces debe venir a mi mente y a la mente de los filipenses y de todos los lectores de la carta que el Señor nos sacó de donde estábamos, nos dio vida, nos puso en un lugar, nos dio vida, empezó un proceso con nosotros, nos puso en su familia, nos hizo hijos suyos, nos puso una ropa nueva, nos dio un propósito, nos dio todo. Y yo todavía puedo decir, no me importa. Pero si Él es rey y se me dio todo, y yo no sigo lo que Él ha hecho por mí, yo voy a tener consecuencias serias. Y Pablo les dice, Él es el que produce tanto el querer como el hacer. No es algo que viene de nosotros ni lo queríamos hacer. Yo no pedí que me salvara, pero el Señor lo hizo. Y me puso aquí y me dio todo y me permite entonces conocerlo, vivir de sus bendiciones, ver mi pecado, verlo y recibir perdón una vez más. Puedo arrepentirme y eso viene de Él también. Es su obra, no es la mía. Y cuando yo empiezo a ver eso y realmente lo veo, entonces no es opcional, no es optativo para mí el hacerlo. Yo debo hacerlo. Tú debes hacerlo. Tú y yo debemos hacerlo. Debemos estar pendientes de nuestra santificación. Debemos estar pendientes de cómo el Señor quiere y está cambiándonos y transformándonos a cada uno de nosotros. Produce así el hacer como el querer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. No es por mi voluntad, no es porque Dios me ama y quiere un mejor plan para mí. Eso puede ser verdad, pero puede no ser verdad para muchos. Es por su obra. Éramos enemigos, ahora somos parte de la familia. Estábamos muertos, ahora tenemos vida eterna. Estábamos llenos de delitos y pecados y ahora hemos sido limpiados. Éramos esclavos, como leíamos en Efesios, ahora somos hechos libres. Antes éramos incapaces de escoger lo correcto, ahora podemos escoger lo correcto. Habíamos escogido la muerte y ahí estábamos, pero Dios puso a su Hijo para salvarnos. Entonces,
¿Es más importante mi voluntad o su voluntad? Es más importante su voluntad. Y yo no puedo seguir viviendo mi vida como creyentes. Esta carta es para creyentes, sin tomar en cuenta todo esto que el Señor está enseñándonos, hermanos, ¿no? Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en el versículo 14 dice, si todo esto es verdad, hermanos de Filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Si eso es verdad, entonces, del 14 al 16, en el idioma original es toda una frase. En nuestra versión hay 14, 15, 16, 3 versículos, pero es toda una frase, la podemos leer, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, asidos por la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No es de Pablo, pero él está diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para problemas en la iglesia? Es ver a Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el antídoto para que esto no ocurra? Que cada uno de nosotros, work in, esto que hizo el Señor y que nos dio, esté en nosotros todos los días y que nos lleve entonces a ver nuestras actitudes incorrectas en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, aquí estamos unas pocas horas a la semana, es nuestras actitudes incorrectas en casa, que es donde más se expresan, ¿verdad? Si no, pregúntenle a su esposa. O hijos, pregúntenle a sus padres. O padres, a sus hijos. Ahí nos conocen como somos. Ahí nos podemos refugiar porque nuestra esposa tal vez nunca va a decir nada, o nuestros hijos no vayan a decir nada. Pero un día va a salir eso en la vida de ellos. Se va a reflejar. Porque no fuimos el ejemplo que debimos haber sido. O en el trabajo, o cuando manejamos, o en todo momento. Podemos aprender a mimetizarnos, a escondernos en nuestra careta y venir a la iglesia y hermano, bendecido, todo bien, sí. Y es mentira. Lo podemos hacer. Muchas veces lo hacemos, lo hago, para no ofender susceptibilidades. No estamos propensos a esto. Pero Pablo y el Señor quiere que seamos conscientes de esa actitud que tenemos y tomarlo el antídoto para que no sea así y realmente nuestro motor y nuestra motivación sea el Evangelio, el poder del Evangelio actuando en nosotros. Ahora, si Dios ha puesto todo para nuestro favor y ahora somos conscientes de ese valor que el Dios ha puesto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en práctica, hermanos, lo que tenemos que hacer. Insisto una vez más, es una carta que va a la iglesia para tratar problemas en la iglesia, pero luego Pablo lo pone y lo baja a nivel de cada uno de nosotros. Porque si nosotros trabajamos en eso y estamos siendo transformados por el Señor y nos estamos dejando transformar por el Espíritu y ponemos en práctica su poder, entonces eso se va a reflejar aquí en la iglesia. Podemos tener el mejor programa o los mejores programas que hay en la iglesia. Programas de deportes, de enseñanza bíblica, de ir a tocar puertas, podemos tener todo lo mejor. Pero si nosotros no bajamos esa enseñanza a nuestro nivel, a que nosotros nos dejemos transformar por el Señor, nunca el Señor va a permitir que esto crezca. Porque no es nuestra obra, no es nuestro mejor esfuerzo, no es todo lo que todos hagamos,
es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y la conciencia que tengamos de que Él nos está transformando. Porque como dice en Hechos, al finalizar Hechos 2, dice, el Señor añadía a su iglesia a los que iban a ser salvos. Pero muchas veces nosotros estamos convencidos de que nosotros los vamos a traer y los vamos a salvar aquí. No, nos engañamos. Pero si queremos que eso sea cierto, necesitamos nosotros estar siendo transformados por el Señor, conscientes, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el Señor va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Su poder va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Yo quiero poner esto en la mente de ustedes aparte. Nosotros llegamos en febrero del 2020 y unos meses antes el Señor dio este lugar. Hermoso lugar. Y hay muchos espacios vacíos y queremos llenarlos. Es un buen deseo. Pero, hermanos, el Señor dio este lugar. Nadie lo consiguió, que hasta donde yo tengo entendido, nadie lo consiguió. El Señor, bajo algunas circunstancias, claro, lo dio. ¿No podrá Él llenarlo? Él lo puede llenar. Pero a Él no le está preocupando de llenar este lugar, nos preocupa a nosotros. ¿Qué le preocupa a Él? Nuestra santificación. Eso es lo que Él está. Entonces, cuando nosotros estemos conscientes, no que lleguemos a la perfección, de ninguna manera, pero cuando nosotros entonces estemos pendientes de eso, viendo lo que el Señor hace, entonces el Señor va a usarnos más grande quizás de lo que nosotros mismos planeamos. Porque la obra es de Él. Es su plan. Él puso el plan, Él puso su Hijo, Él puso todo. Y aparte nos permite participar en eso. Entonces la exhortación, hermano, no es a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer respecto a esas obras que hacemos, sino estar conscientes de nuestra santificación y ver qué tan importante es la santificación. Cuando Pablo le está diciendo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hicimos obras, muchas veces estamos haciendo obras para salvación que nunca nos van a salvar, porque la salvación la hemos recibido del Señor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Ese es el versículo 10. Somos hechura suya. Él nos salvó y nos está haciendo, nos está transformando. Creados en Cristo Jesús, a través de Cristo, para buenas obras que Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. El Señor está transformando la vida de cada uno de sus hijos y nosotros debemos estar pendientes de cómo lo está haciendo Él y participar en esas obras que Él ha puesto, porque es suya la obra, es suyo el plan, es suyo todo, el poder que nos da. Nosotros somos de Él. Necesitamos entonces participar en eso y Él va a hacer grandes cosas. No creo que el Señor en vano haya puesto este lugar y tantos asientos. Yo estoy convencido, por amor de la Escritura y del Señor hacia nosotros, que Él va a poner aquí las personas. Y cuando esas personas lleguen, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver hombres y mujeres que están siendo transformados por la palabra. Porque si no es así, entonces lo único que va a haber son fariseos. Buenos fariseos. Y no. El Señor quiere hombres transformados que muestren su poder y su amor. Y entonces la gloria va a ser absoluta y totalmente de Él. Entonces, la obra de Cristo como conclusión es todopoderosa para cambiar toda persona que ha sido redimida y llenarnos de un sentido de gratitud que nos llevará a
humillar nuestro ego, la soberbia, y nos permitirá enseñorearnos del pecado, ponernos arriba del pecado. Tenemos el poder, ya no estamos bajo el poder del pecado. De tal manera que podamos entonces mostrar al Señor y ver a los hermanos como Pablo les decía a los filipenses vean en el capítulo 2, versículo 3, estimen a cada uno como superiores a ti mismo. No, míralo como si fuera tu igual al hermano. No, está diciéndole, mírelo como si fuera superior a ti. Eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos el poder del Señor en nosotros. Entonces, esa es la exhortación, hermanos. La obra es del Señor, todo lo ha hecho Él, nos ha permitido participar en Él, y nosotros tenemos la obligación, la oportunidad de participar entonces en ese proceso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios de toda misericordia, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, porque un día estábamos muertos espiritualmente, Señor. Y tú nos diste vida a nosotros. Nos trajiste de muerte a vida, vida eterna. Nos quitaste del poder de las tinieblas, del poder del pecado, para poder ver a tu Hijo, conocerte. Nos diste tu Espíritu entonces para participar en ese mismo proceso. Gracias, Señor, porque un día vamos a poder verte y tú vas a terminar esa obra que empezaste a nosotros. Y tu Hijo, Señor, en la cruz pagó por nuestros pecados que hemos cometido. Y pagó por esos pecados que estamos cometiendo y que cometeremos mientras estamos en este proceso de santificación. No podemos imaginarnos la magnitud del proceso de salvación, de todo el poder y la energía necesaria para cambiar mentes y egos tan enormes como es el ego humano, el mío. Solamente es tu poder el que pusiste en la creación que puede hacer eso. Y en la vida de mis hermanos. Y solamente ese poder nos puede llevar todos juntos como iglesia local, Señor, para mostrar tu poder a las personas que tú traigas aquí. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esto y participar con alegría, con confianza y con victoria, porque ya tú lo has conseguido por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que es tuya la obra, es tuyo el poder, y que tú no nos dejarás. Y también ayúdanos a entender, Señor, de que si nosotros rechazamos esto, entonces una horrenda expectación de juicio, como dice el libro de Hebreos, nos espera. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y que tu amor y tu poder esté por encima de nuestros deseos. Y entonces, Señor, corramos tras de ti, para que un día, cuando tú te aparezcas, Señor, nuestra actitud natural sea correr hacia ti por lo que tú has hecho y porque queremos estar contigo y anhelamos estar contigo. Tuya es la obra, tuya es la gloria, tuyo es el imperio, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estoy orando, hermanos. Si usted quiere ponerse de pie, por favor. Vamos a seguir orando y nos unimos también en estas oraciones que han sido anotadas, hermanos. Si Dios ha hablado a su corazón, hermanos, y sabemos, ¿verdad?, que todos fallamos, todos cometemos errores a veces en nuestra vida cristiana, pero necesitamos estar ocupados, hermanos, en la obra de Dios. Necesitamos estar ocupados en hacer, producir y obedecer a Dios.
Solo invitar que si Dios ha hablado a su corazón ahí en su lugar, no necesita pasar aquí al altar, pero si usted gusta pasar al altar puede pasar, pero en su lugar usted puede pedirle a Dios, ¿verdad?, que Dios lo ayude, Dios le dé la fortaleza para seguir adelante, Dios le dé la fuerza para seguir ocupándose y hacer y producir y obedecer a Dios, que es lo más importante. No se pierda la bendición, hermanos, pídale a Dios que Dios le ayude a hacer la voluntad de Dios en su vida. Bendito Padre, también nos unimos en esta tarde, Señor, para pedir por estas peticiones que han sido anotadas, Señor, para que usted siga haciendo la obra, Señor, en las personas que están enfermas, Señor, y sus hermanos, Señor, que están en dolor, Señor. Pedimos, Señor, por la mamá del pastor, Señor, esa cita que tiene, Señor, de este día 20, Señor, que va a ser operada, que usted obre con todo su poder en los planes, Señor, y especialmente en los doctores, Señor, para que ellos puedan hacer el mejor trabajo que se pueda, Padre Santo. Diga también al pastor Carrizales y su esposa, Señor, en Houston, sígalos cuidando y protegiendo y fortaleciendo de esa enfermedad. Por el compañero de trabajo, nuestro hermano Márquez, Señor, también que usted siga haciendo la obra, Señor, en el hospital donde está. Bendito Padre, lo ponemos en sus manos. Por la familia de nuestra hermana Robles, Señor, los familiares que se encuentran enfermos, Señor, también que esté obre con todo su poder en ellos, Señor, de fortaleza, de salud, Señor, en ellos. Por Leticia Torres, Señor, que hemos estado orando por ella también, que fue internada, Señor, en el hospital también, que usted obre también con todo su poder. Por el papá de la amiga, Señor, señor Morales, Señor, el papá de la amiga de nuestra hermana Ibarra, Señor, también, que pide por ellos, Señor, para que usted siga haciendo la obra también en él. También en Olivia, su hermana, Señor, y en Estela, familia de ellos, Señor, que usted siga abriendo puertas para ellos, Señor, y de fortaleza. Bendito Padre, y que usted obre con todo su poder en sus cuerpos también, Señor. También piden por su hijo Caleb, su trabajo, Señor, que usted lo cuide y lo proteja también donde está. Su hermana Montes, Señor, agradecida también por la salvación de ella y por el mejoramiento de Marisa, Señor. Gracias, Señor, que usted ha obrado en su cuerpo, Señor, y obre también en su corazón, Padre Santo, para que ella pueda venir a darle gracias, Señor, al salir de esa enfermedad. Bien, Señor, el hermano Montes pide por sus primos allá en Chihuahua, Señor, su tía Rosa, y la obra en Cárdenas, Señor, que usted siga obrando también en todo eso, Señor. La familia del Paso, Señor, también por su papá, el hijo de una de ellos, Señor, que ha sido secuestrado, y Padre Santo, y que fue, Padre Santo, muerto por esas gentes, Señor, que usted, bendito Padre, obra en la violencia que hay en México, Señor, y pedimos, Señor, por la familia, Señor, de consuelo y de paz a ellos. Por el regreso de los papás de nuestra hermana María, Señor, también, que obre, Señor, también en ellos, cuídelos y protéjalos, Señor. Sabemos que hay mucho peligro en nuestro México, Señor, pero usted tiene todo poder para cuidarlos y bendecirlos, Señor. Los ponemos en sus manos. También a nuestra hermana que agradece por su embarazo, su bebé, Señor, que todo está bien. Padre Santo, sígala bendiciendo de esa manera. Padre, que usted fortalezca a ese bebé en su vientre, Señor, y muy pronto, Señor, ese bebé pueda venir a sus vidas, Señor, y sea una bendición para ellos, Padre Santo. Padre, también pedimos por nuestro hermano Márquez, Señor Enrique, Señor, que va a ser operado también, Señor, que usted obre también con todo su poder en eso, Señor, y pide también por sus hijos, su hogar, su trabajo, Señor, siga bendiciéndolos. Y gracias, Señor, por esos buenos resultados que hemos oído de la hermana, Señor, siga bendiciendo en esa área también. Pedimos, pues, Señor, por el sobrino de nuestro hermano Antonio Arturo, Señor, que está enfermo de esa enfermedad también, Señor, que usted obre, Señor, también con todo su poder en él. Por nuestro yerno Abel, Señor, también, que va a ser operado, Señor, este 4 de octubre, Señor, que usted obre con todo su poder también en él. Con nuestra hermana Cruz, Señor, en su mente también, Señor, que obre también en ella. Y tu Padre la ponemos en sus manos. Por nuestro hijo Jorge, Señor, su trabajo también allá donde anda, que lo cuide y lo proteja también de todo peligro. Obre también en su vida espiritual, Señor. Usted también lo ponemos en sus manos, Señor, para que siga haciendo la obra. Por nuestro pastor, la hermana Gina, Señor, que están de vacaciones todavía, que usted los traiga con bien en este fin de semana, Señor. Tu Padre, lo extrañamos, Señor, lo echamos menos, pero denles un buen tiempo, Señor, en estos días que van a estar allá. Y los ponemos en sus manos, Padre Santo.
Bendiga a cada familia aquí representada, Señor. Ahora ayúdanos a salir adelante. Bendito Padre, en nuestras vidas fuera de aquí, Señor, que muestremos a Cristo en nuestro corazón, en cada parte que nos encontremos, Señor. Bendíganos y cuídenos, y a seguir adelante. En Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén, Señor. Amén. Mi hermano, nuestro hermano Monte nos va a despedir, hermanos. No se olvide su ofrenda ahí al salir, hermanos, verá que Dios va a bendecir. Gloria a Dios, hermanos, por ese mensaje. Amén. De la vida del apóstol Pablo. Qué maravillas hace Dios con las personas. Conociendo la vida de Pablo, ¿verdad? Lo que fue hecho. Pero sigamos adelante, hermano, ¿verdad? Porque Él es bueno y nos cuida, nos protege, nos defiende. Así que vamos a despedirnos, hermano, ¿verdad? De este lugar, la casa de Dios. Pero usted siga orando, ¿verdad? Y ore por la meta, hermano, a ver si ore para que rebasamos esa meta de 50 personas en la escuela dominical. Amén. Así que vamos a decir nuestro texto, hermano, lema, para despedirnos. Revelación 22-21, y ya nos quedamos despedidos y bendecidos. Amén. Revelación 22-21 dice, hermanos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios me lo bendiga mucho, hermano, y siga adelante.